Bien, hola, hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes, mi nombre es Daniel Mérida. Vamos a dar inicio al webinar. Quisiera primero si me pueden confirmar si es que se escucha correctamente. Por favor, si me podrían confirmar. Ya, perfecto, me dicen que sí se escucha normal. Entonces, bueno, nuevamente les reitero el saludo. Mi nombre es Daniel Mérida, yo formo parte del equipo de Invalor, el cual está organizando este webinar, donde, bueno, básicamente vamos a presentar un análisis respecto al posible impacto de la ley aprobada por el Parlamento respecto al retiro del 25% de las AFPs. Consideramos necesario analizar este factor, sobre todo con mayor relevancia en nuestro mercado de capitales peruano, ¿no? Porque nosotros básicamente le damos seguimiento a acciones del mercado local, entonces nos interesa saber qué efecto podría tener. Les comento que, bueno, más la estructura del webinar va a ser una presentación por nuestra parte, va a durar unos 35, 40 minutos más o menos, no debería durar mucho más que eso, y luego los últimos 15 o 20 minutos destinarlo a la parte de preguntas, cualquier duda que ustedes puedan tener, la cual la pueden ir ingresando allí mediante y tienen una opción para ir dejándonos consultas, ¿no? A lo largo del webinar. Bien, entonces sin más preámbulo, vamos a darle inicio a la presentación. Esto, bueno, ese es el disclaimer que siempre damos antes de realizar cualquier presentación. Todo lo que hacemos aquí es una opinión a título personal, no representa ningún tipo de recomendación, ni de compra, ni de venta, etcétera, ¿no? Entonces, lo primero que queríamos presentarle era este resumen, que básicamente muestra lo aprobado por el Parlamento respecto a la ley del retiro del 25%. Allí está indicado básicamente las condiciones de lo que se ha aprobado. Bueno, lo que se presenta es que existen 4 tramos para hacer retiros entre fondos menores de 4.300 soles. Luego está el rango entre 4.300 y 17.199. El segundo entre 17.200 y 51.599, que pueden retirar el 25%. Y aquellos fondos que son mayores a 51.600 soles van a poder retirar hasta un máximo de 3 UITs, ¿no? Que suma 12.900 soles. Esto, bueno, las condiciones para la forma de entrega, lo que se ha indicado es que para aquellos fondos que son menores de 4.300 se realiza un único desembolso, el 100%, y para las otras 3 modalidades hay dos formas de entrega, un 50% en los 10 primeros días calendario y el otro 50% a los 30 días calendario del primer desembolso, ¿no? Ese es lo que se ha aprobado. Ahora, es cierto
de que esto todavía no está promulgado como tal, por lo tanto no se hace efectivo todavía. Aquí mostramos los siguientes pasos que deberían seguir. Bueno, el Poder Ejecutivo ya ha adelantado de que está en contra de la ley, por lo tanto lo más probable es de que lo observe. Tiene un plazo de 15 días útiles. Y acá, bueno, lo interesante es de que, considerando los feriados que hay ahora por Semana Santa, estos 15 días útiles de dar plazo al gobierno hasta más o menos fin de abril. Entonces creemos de que lo más probable es de que se tome todo este tiempo para justamente observar la ley y probablemente dar algunos alcances respecto a mejoras que se podrían implementar en la misma. Obviamente, ahí está resaltado que si es que el plazo de 15 días útiles vence, el Parlamento, bueno, el Congreso ya puede promulgaría la ley de forma inmediata, ¿no? No obstante, lo más probable que suceda es que el Poder Ejecutivo observe la ley y aquí ya retornaría al Congreso y ellos tendrían la opción, básicamente como está mostrado ahí, o bien de aprobarlo por insistencia, o lo otro sería aceptar de forma parcial lo que recomiende el gobierno y elaborar un texto de consenso, lo cual nos parece que sería lo más racional. Y lo otro sería, bueno, aceptar las observaciones totales y simplemente no continuar con el proyecto, ¿no? Lo cual es altamente improbable, ¿no? Entonces, creemos que lo más racional sería de que se llegue a un consenso con el Poder Ejecutivo. No obstante, lamentablemente, bueno, el Congreso ya entendemos que la mayoría ha adelantado de que probablemente lo terminen aprobando por insistencia, ¿no? No obstante, está la opción final de que el Poder Ejecutivo o bien la Asociación de AFP planteen un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, que sería ya el último tramo de toda esta historia. Entonces, como ven, esto lo mostramos para definir de que en realidad esto todavía tiene para unas cuantas semanas, no es que se ya definió el viernes y el lunes se va a ejecutar, para nada. Entonces hay que tener esto en claro, esto en cuenta, de que esto todavía va a durar varios días, ¿no? Hasta que finalmente se llegue a promulgar y ejecutar la norma. Ahora, luego de presentar esta pequeña parte de introducción, lo que queríamos mostrar era esta parte que probablemente ustedes ya lo han escuchado en varios medios de comunicación, ¿no? De que cuáles son las desventajas de justamente en este momento empezar a liquidar fondos, ¿no? Probablemente ustedes esto ya lo han escuchado, pero muchas veces no se hace énfasis en los números, lo cual nos parece importante en realidad siempre vincularlo todo a números, porque para que sea todo mucho más preciso en lo que se comenta. Acá se muestra primero la rentabilidad de los fondos del 1, 2 y 3, lo cual desde final del 19 hasta el 1 de abril, donde obviamente está mostrando lo que todos ha sorprendido en los fondos, obviamente, que es la rentabilidad negativa. No obstante, nosotros queremos mostrar esta parte para demostrar de que en realidad esta caída que ocurrió en los fondos era esperada, porque lo que ha ocurrido es que en el mundo básicamente todos los instrumentos de renta fija y variable han caído. Ahí hay un resumen de algunos instrumentos. Los dos primeros son bonos del gobierno central, del gobierno peruano, uno que vence en el 31 y otro en el 37, que son uno de los bonos en los cuales las FPs tienen posiciones, donde pueden ver que han caído en precio uno casi 9% y el otro casi 7%. Y luego se muestran índices de renta variable, ¿no? Donde claramente se muestra que, por ejemplo, nuestro índice local ha caído más de un 30%, pero no es que solamente el nuestro ha caído tanto, sino que eso se ha reflejado en realidad en los índices bursátiles alrededor del mundo, ¿no? Ahí se muestra el de Chile, que ha caído casi un 27%. El DAX es el índice de Alemania, que ha caído un 28%, y el S&P 500 es el índice de referencia americano, que ha caído más de un 23%, ¿no? En ese mismo periodo, entre el 31 de diciembre del 19 y el 1 de abril del 20. Entonces, esto es evidencia de que la caída en los fondos era esperada por cómo se ha comportado en general el mercado, tanto de renta fija y renta variable, a nivel local y global. Ahora, lo otro que siempre se cuestiona o se comenta bastante es el tema de que si los fondos finalmente recuperan las caídas que se presentan.
Y lo cual también hemos escuchado, bueno, yo he escuchado a algunas personas decir de que esto se puede recuperar en 3 o 6 meses, lo cual obviamente es poco probable, y porque la historia nos demuestra, en realidad, una caída de esta magnitud. La última que se presentó fue en el año, por la crisis del 2008. Generalmente ese tipo de caídas se recuperan en plazos de 2 a 3 años, ¿no? Entonces hay que tener eso bien claro también siempre. Pero la realidad es que sí, los fondos se recuperan, como se muestra ahí. Esta es la evolución del fondo 2 en la última crisis financiera, que fue el 2008 en Estados Unidos. Ahí se puede ver que, bueno, básicamente la crisis empezó a finales de 2007, y el piso, o sea, el piso de la crisis, o sea, el punto final de la crisis más o menos se tocó entre finales del 2008 e inicios del 2009, ¿no? Entonces, y los fondos llegaron a recuperar el nivel pre-crisis unos 2 años después de que inició esta, ¿no? Entonces, como vemos, los fondos sí se recuperan. No obstante, como son caídas profundas, lo normal es que tome un periodo razonable entre unos 24 y 36 meses. Y finalmente, esta es muestra de la rentabilidad histórica de los fondos de pensiones, para que demostrar que en realidad es cierto lo que se comenta, que a largo plazo sí genera una rentabilidad atractiva, que en términos anuales en los últimos 10 años desde mayor a un 7% anual, ¿no? Este es el fondo 2. En el fondo 3 es un poquito más, entre cercano a 9%. No obstante, la gran mayoría de afiliados está en el fondo 2, y por eso mostramos esta diapositiva solamente de este tipo de fondo, ¿no? Entonces, acá lo que queremos demostrar, nuevamente resaltar esta última parte, es de que los fondos sí se recuperan, no obstante es en un plazo razonable, ¿no? Generalmente mayor a 2 años. Ahora, esta parte de aquí, seguimos con la caracterización de los afiliados del sistema privado de pensiones. Aquí le voy a dar paso a José Carlos, que es parte del equipo de Invalor, para que nos pueda comentar sobre esta parte. Por favor, José Carlos. Gracias, Daniel. Antes de entrar a detalle la cartera, no sé, me quiero compartir con ustedes un poco sobre las diferentes afiliados del sistema privado de pensiones para darnos una idea básicamente de la situación económica de los afiliados. La información proviene de la encuesta nacional de hogares. Sé que se escucha mal, disculpen. ¿Se me escucha bien? ¿Se escucha bien? Ahora. Ahora. ¿Me escuchan? ¿Me escucha? ¿Me escucha? Perfecto. Perfecto. Ya, continuamos. Disculpen por el inconveniente. Eh, la información que voy a presentarle ahora proviene de la Encuesta Nacional de Hogares, que realiza todos los años de manera continua el INEI. En primer lugar, vemos que la mayoría de afiliados, cerca del 70%, son personas que tienen entre 20 y 45 años de edad. Asimismo, según datos de la encuesta, se estima que el ingreso monetario promedio de los afiliados es de 2.000 soles mensuales. El grueso de afiliados cuenta con ingresos entre 1.000 y 2.000 soles. Inclusive al momento de ser encuestados, hubo un pequeño porcentaje de afiliados que en ese momento no tenían ningún ingreso monetario. Vemos que son 7%. Pasamos al siguiente diapo, por favor. Ya. Respecto a la condición laboral de los afiliados, la mayoría tiene empleo formal. Vemos que un 58% son formales. O sea, estas personas tienen aportes obligatorios. Sin embargo, vemos que casi la tercera parte tiene empleos informales. Ahora, ¿qué es un empleo informal según INEI? Son aquellos que no tienen beneficios de ley y aquellos trabajadores que no tienen descuentos obligatorios por concepto de pensiones.
Es decir, en este grupo podemos encontrar afiliados con trabajo independiente y que sus aportes son de manera voluntaria, cerca del 30%. Hay que recordar como dato que en el Perú la informalidad laboral es cerca del 70%, mientras que en países como Colombia es de 50% y en Chile es 30%. Por último, el 9% de afiliados ya no forma parte de la PEA, es decir, o bien son pensionistas o es población en edad de trabajar que no está buscando empleo. Finalmente, la encuesta pregunta también la fecha del último aporte al sistema privado de pensiones. Cerca del 60% aportó en los últimos 6 meses cuando fueron encuestados, pero el 40% no había aportado desde hace más de 6 meses. Podemos deducir que este grupo estaría conformado principalmente por los aportantes voluntarios o independientes y que muy probablemente esas personas sean las primeras que van a pensar en retirar parte de sus fondos. Ahora Daniel le retomará la explicación de la cartera de FP. Gracias, Daniel. Ok, gracias. Gracias por la información, José Carlos. Continuando con la presentación, acá lo que mostramos es básicamente la estructura de las carteras de forma general del sistema privado de pensiones. El primer gráfico muestra que en realidad de las inversiones totales del sistema privado, un 53% está en inversiones locales y el restante, que es casi un 47%, inversiones en el exterior, ¿no? Ahora, nuevamente, de este total, lo que resalta del segundo gráfico es de que más de un 40% está invertido en fondos del exterior. Acá lo vamos a detallar un poquito más adelante, pero esos son básicamente fondos mutuos de distintas sociedades administradoras como BlackRock, Allianz y otras internacionales de mucho prestigio, con lo cual las AFPs tienen exposición a mercados internacionales. Luego el segundo activo con mayor relevancia son los bonos del gobierno central. Luego sigue la renta fija local, donde hay diversidad de instrumentos, pero más o menos unos 5.000 millones está invertido en certificados y depósitos, con los cuales son instrumentos más líquidos que podrían ser liquidados primero. Y luego ya viene el tema de las acciones locales, ¿no? Como se muestra allí, esta información está a febrero del 2020, que sale de la SBS, un 11.5% de la cartera de las FPs está invertida en acciones locales, ¿no? Es en lo cual nos vamos a enfocar en las siguientes láminas, porque es lo cual nosotros damos mayor relevancia, ¿no? El impacto en general en la bolsa de valores del mundo. Entonces, la exposición en realidad que tienen las FPs, la renta variable local, como vimos, es un 11.5% de su portafolio total, y este 11.5% está distribuido en estas compañías. Las de mayor relevancia en realidad son generalmente las de mayor capitalización. Está allí Aldicor, Intercorp, Financial Services, Credicor, Retail Engie, Pacasmayo, el BVA Perú, Luz del Sur, Enel y Minsur, y luego ya hay otras acciones donde tienen una menor participación. Entonces, como vemos, en realidad las FPs están concentradas en las compañías que tienen una mayor capitalización bursátil, lo cual es lógico, porque estas compañías, al gestionar millones de soles, en realidad no podrían invertir en aquellas acciones más ilíquidas porque sería imposible prácticamente comprar participación en ellas, ¿no? Entonces, se entiende de que la mayor parte de la cartera de renta variable local esté invertida en las empresas más grandes del país. Ahora, viéndolo en montos, en realidad, bueno, lo que tienen invertido las FPs en renta variable local son unos poco más de 20.000 millones. No obstante, este monto de hecho ha caído a marzo por el retroceso que ha habido en el mercado. Por lo tanto, este monto no está actualizado del todo, pero bueno, es una buena aproximación para tener en cuenta de que, bueno, más o menos las acciones que tienen mayor participación claramente está identificado ahí son Aldicor, Intercorp, Credicor, Retail y Engie, ¿no? Y nosotros tienen unas participaciones menores. Ahora, sobre lo que hemos mostrado, este es un resumen de lo que queríamos de esta primera parte, queríamos que quede bastante claro. Es que como hemos visto, bueno, los dos activos más importantes de la cartera de las AFP son fondos mutuos del extranjero y los bonos del gobierno central. Ahora, eh,
ante esta propuesta de que tengan que liquidar posiciones para empezar la devolución de dinero, lo que creemos de que va a ocurrir es que primero van a empezar a liquidar los activos más líquidos, lo cual sería las cuentas corrientes y depósitos a plazo que tienen, que suman casi unos 5.200 millones de soles al cierre de febrero. Creemos que es, bueno, es la parte más líquida que probablemente empiecen a liquidar, que empiecen a vender. No obstante, también hay que tener en cuenta de que no es que vayan a vender los 5.200 millones, porque las AFP siempre tienen que mantener una estructura de acuerdo al rebalanceo de sus portafolios, ¿no? Entonces no puede ser que de la noche a la mañana van a rebalancear ese portafolio de tal manera de que en cuentas corrientes y depósitos a plazo tengan 0% de la cartera, ¿no? Eso no va a ocurrir, pero sí es probable que empiecen con la liquidación de los activos que son más líquidos, ¿no? Luego, por el tema del impacto en la parte de renta variable, lo que estimamos es que en realidad de todo el paquete de los 20, del retiro del 25% que ha aprobado el Congreso, se estima de que representa un retiro total de unos 27.000 millones. No obstante, hay que tener en cuenta de que el Ejecutivo ya aprobó y en realidad ya está en ejecución el retiro de hasta 2.000 soles de las FPs, ¿no? Que fue lo que primero que el decreto supremo que aprobó el gobierno. Entonces, esto ya está en marcha y esto era más o menos, representaba más o menos unos 5.000 millones en retiros. Por lo tanto, descontando esos 5.000 millones de los 27.000 en total, que representa lo aprobado por el Congreso, nos quedaría unos 22.000 millones adicionales de ventas que deberían hacer las AFPs para empezar con la devolución del dinero, si es que, bueno, si es que, obviamente si es que esto se llega finalmente a promulgar, lo que aprobó el Congreso. Entonces, de estos 22.000 millones, y asumiendo de que la composición de los portafolios de las AFP se va a mantener, estimamos que la salida de flujos en la renta variable local va a sumar aproximadamente unos 2.500 millones de soles. Ahora, como ustedes probablemente muchos saben, los que ya son inversionistas, nuestra bolsa local negocia entre, no negocia más allá de 30 millones de soles mensuales, de diarios, perdón, no negocia más allá de 30 millones diarios. Entonces, obviamente, esta potencial salida de flujos de más de 2.500 millones podría pegarle bastante, ¿no? Ahora vamos a ver unos casos en particular, pero es evidente de que, como está indicado acá, si las FPs tienen que liquidar el 13% de su cartera actual en acciones locales, es una tarea muy complicada, sobre todo en acciones, en algunas acciones que son muy, muy líquidas, ¿no? Que no negocian ni 100.000 soles al día, ¿no? Entonces, en esos casos va a ser prácticamente imposible liquidar esas posiciones. Entonces, un ejercicio que queríamos mostrarles era el siguiente. Esto es, bueno, básicamente acá mostramos las acciones en las cuales las FPs tienen mayor exposición, como le mostramos al inicio, y rankearlas por cuáles son las más líquidas, ¿no? Como vemos aquí en nuestro mercado local, en la BBL, las que negocian más por monto, sacándolo por monto, son en Retail, Credicor y Aligor, básicamente serían las más líquidas. Pero no obstante, en Retail, por ejemplo, no llegan ni siquiera a los 3 millones de soles diarios. Entonces, lo que podemos hacer como ejercicio es determinar cuántos días de rueda de negociación en bolsa le tomaría en realidad al sistema privado deshacerse de una porción de esta participación para mantener la estructura actual de su portafolio, ¿no? Entonces, esto de forma resumida se muestra en el cuadro a continuación. Entonces, por ejemplo, en retail, el sistema privado tiene invertido poco más de 2.000 millones de soles. Entonces, lo que tendrían que liquidar para mantener la estructura actual de su cartera en renta variable sería casi el 13% de esa posición, lo cual tendría, por lo tanto, el monto a liquidar sería poco más de 260 millones. Ahora, como hemos determinado, el monto diario que se negocia en retail es más o menos 2.7 millones de soles en rueda por día en la BBL. Por lo tanto, al sistema privado en general le tomaría poco más de 3 meses liquidar esta posición. En el caso de Ferricor es un poco más, son básicamente 4 meses que les tomaría liquidar esta posición. Y en el caso de Engie es un caso extremo que mostramos que es prácticamente imposible vender esto, ¿no? Porque Engie negocia unos 30.000, 20.000, 30.000 soles por día. Entonces, si yo quiero llegar a vender 192 millones,
me va a tomar 10.000 días como está indicado ahí, lo cual básicamente significa que va a ser imposible llegar a vender esta participación, ¿no? Para mantener la estructura actual de la cartera en renta variable. Entonces, con esto quisiéramos que quede claro, que lo interioricen, porque es básicamente el principal factor de riesgo que vemos, de que hay acciones en las cuales la presión de venta va a ser muy fuerte y son aquellas en las cuales las CFDs tienen mayor participación y las cuales pueden vender, ¿no? En Engie quizás el efecto no sea tan evidente porque simplemente no pueden venderla, pero en acciones como Retail y Ferricor sí probablemente hay una fuerza vendedora que termine arrastrando el precio a la baja, ¿no? Porque va a haber una oferta muy elevada de títulos y no va a haber una demanda que lo respalde. Entonces, aquí lo que queríamos ya para empezar a ver las conclusiones es ver los efectos que puede ocasionar, bueno, que puede tener esta ley aprobada, por lo cual nos va a apoyar Américo en esta parte. Gracias, Daniel. ¿Qué tal? Buenas tardes. Voy a comentar un poco los efectos en la Bolsa de Valores de Lima. Primero, nosotros creemos que ahora mismo no se va a dar el retiro de 25% de las AFP, debido a que va a ser de alguna manera devuelto por parte del Ejecutivo hacia el Congreso. Y esto tomaría alrededor de un mes más o menos para que se haga efectivo, en caso se haga efectivo. Para continuar con la lámina. ¿Qué implica el retiro del 25% de las AFPs? Una eventual promulgación del retiro del 25% de la AFP por parte del Ejecutivo representarían salidas de alrededor de 11.000 millones de soles, los cuales se darían en dos tramos. El primero en 10 días de ser promulgado y el segundo en 40. Para cumplir con este objetivo, el sistema privado de pensiones requiere de liquidez. Usualmente, para realizar sus pagos de pensiones, cuenta con caja en los bancos que van alrededor de 5.000 millones de soles, lo cual ya mencionó Daniel. Con lo cual se generarían, digamos, choques de oferta necesarios. Es decir, habría la necesidad de aumentar la venta de activos, los cuales se harían en el siguiente orden que creemos nosotros. Primeramente, se venderían los activos extranjeros, enseguida los locales. Esto debido básicamente a que el sistema privado de pensiones tiene como interés minimizar las pérdidas en escenarios de alta volatilidad y aversión al riesgo, ya que parte de los ingresos se genera sobre las comisiones de los fondos. Asimismo, se daría un aumento en la oferta de activos adicional debido a un efecto contagio. Analizando un poco por el lado de la demanda, podríamos ver que los mayores ingresos que generarían las personas producto del retiro extraordinario no tendrían, digamos, efectos sobre la demanda de activos, dado que la educación financiera a nivel de Perú es baja. Asimismo, de acuerdo a lo mencionado por José Carlos, el 40% de los afiliados que no forma parte de la PEA conlleva a que este grupo, digamos, se ubique en el grupo de los más afectados y que cuente con necesidades, digamos, de consumos, dado que no cuentan con activos fijos o ingresos fijos. Esto hace que la probabilidad de que sus ingresos o estos ingresos extraordinarios lo destinen a consumo y no a inversión, dado adicionalmente el grado de educación financiera, sea directamente en consumo. Asimismo, el resto de afiliados es más propenso a destinar su dinero en depósitos a plazo en suma con el consumo. Por otro lado, la recesión técnica, para aclarar, la recesión técnica tiene que ver básicamente con 2 meses seguidos, digo, 2 trimestres seguidos en contracción. En este caso, para el Perú se estima que la mayor contracción se va a dar en el segundo trimestre. Esto conllevaría de alguna manera a que la aversión al riesgo sea mayor. En suma, por el lado de la oferta y la demanda, la reacción del mercado, digamos que dado que ya tiene un escenario de coronavirus que está afectando los precios a la baja, esta presión a la baja sería mucho mayor, dado que existe mayor necesidad de generar liquidez por parte del FP. Esto implica una mayor oferta de activos. La menor demanda de activos también implicaría, digamos, un empuje hacia la baja de los precios y el efecto recesión y también el efecto contagio. Eso sería todo, Daniel. Gracias.
Ok, gracias Américo. Bien, entonces para ir concluyendo con la parte de los efectos en la Bolsa de Valores de Lima, este es bueno, un resumen de lo que observamos, es que en realidad, como hemos mostrado, en realidad, tener que liquidar el 13% de la cartera en renta variable va a ser muy complicado para el sistema privado, básicamente por la liquidez de nuestro mercado, lo cual va a generar una presión vendedora en los papeles que están más expuestos justamente a la cartera de las FPs, ¿no? Ahí resaltamos algunos papeles y hay otros en los cuales tienen una participación elevada, como el caso de Engie, pero básicamente va a ser imposible vender la posición porque no hay liquidez suficiente, ¿no? Entonces, esto último que comento, en lo cual puede llevar es una distorsión en la estructura de las carteras, ¿no? Porque como ahí se resalta, básicamente lo que van a terminar haciendo probablemente los fondos de pensiones, enfocándolo en la parte de renta variable local, es terminar vendiendo lo que pueden y no lo que quisieran, de acuerdo a su análisis para rebalancear portafolios, ¿no? Entonces, porque, por ejemplo, ante el escenario actual, podrían estimar, este es un supuesto, siempre ojo, de que las empresas más afectadas van a ser unas semis, cimientos Pacasmayo, por ejemplo. Pero como no hay suficiente liquidez, no voy a poder disminuir mi participación en estas empresas, en estas acciones, sino en otras que sean más líquidas, como por ejemplo Credicorp o InRetail, a pesar de que estas yo les puedo ver un mayor potencial de apreciación o veo que van a ser menos afectadas por la coyuntura actual, ¿no? Entonces, a esto último es lo que puede llevar esta distorsión, lo cual nos parece peligroso. Además, además de esto, siempre tener en cuenta también de que en realidad eh, el portafolio en sí, como hemos comentado, de las AFPs puede ajustarse de tal forma que puedan ir vendiendo primero activos en el extranjero y otros activos líquidos, como comentamos, esa participación que tienen en depósitos y en certificados. Y además también, bueno, tendrían la opción de, por ejemplo, acciones o empresas peruanas que cotizan en Estados Unidos como Credit Corp, donde sí negocian unos 60, 70 millones por día, sí no tendrían ningún inconveniente para ir liquidando estas posiciones, ¿no? Pero no obstante, el grueso de la inversión en renta variable local sí es bastante ilíquido y puede generar una presión vendedora por mayor oferta que simplemente haga que arrastre el precio a la baja, ¿no? Y esto obviamente, esto tiene que quedar muy claro, va a terminar perjudicando no solamente a los que retiran, sino a los que se mantienen en el fondo, ¿no? Porque simplemente el fondo va a valer menos porque va a haber una presión a la baja de los precios por una oferta muy alta de títulos que no se corresponde con una demanda de igual magnitud. Eso es básicamente lo que ocurriría en nuestro mercado. Eh, Finalmente, como lo que quería mostrarles era el efecto potencial en nuestro portafolio recomendado. Ustedes saben que nosotros hemos dado un portafolio en el seminario que realizamos hace unos días. La estructura del portafolio es esta, están estas 5 acciones. Resaltamos que en realidad el sistema privado no tiene ninguna participación ni en Cerro Verde ni en Cider Perú, por lo tanto el efecto potencial debería ser nulo. En el caso de Credicor, como comentamos, cotiza también en Estados Unidos, unos 70 millones de dólares por día, por lo tanto, lo que tendrían que liquidar ese monto en realidad podría pasar en 1 o 2 días máximo de rueda, por lo tanto no habría un mayor impacto, sería mínimo. Y donde sí el impacto sería más moderado es tanto en retail como en Ferricor, porque sí habría una mayor presión vendedora en nuestra bolsa local. Acá también, no obstante, hay que resaltar de que, como comentó Américo, probablemente sí también pueda existir algún tipo de efecto contagio en el mercado ante la expectativa de que haya ventas masivas, ¿no? Eso es lo que podría ocurrir en nuestro mercado también. Entonces, ya para ir finalizando, solamente quería, para englobar la idea, resaltar que como hemos apuntado, esto va a tener un efecto, si es que se llega a promulgar, obviamente un efecto claramente negativo, porque va a generar una presión vendedora que va a arrastrar precios a la baja, y lo cual es en un momento, en el peor momento posible, que es cuando ha perdido el mercado, ¿no? Acá lo que en realidad deberíamos tener claro, y es lo que nosotros hemos sobre todo tratado de difundir en el seminario,
es que en realidad cuando hay caídas, obviamente estoy hablando desde el punto de vista de un inversionista, ¿no? En este caso sería la FP, cuando hay caídas lo que se debería hacer más bien es comprar en lugar de vender, ¿no? Porque es cuando se presentan oportunidades de inversión. Porque, por ejemplo, ha habido en nuestro mercado de empresas que han caído en valor un 40% del inicio de año por esta coyuntura actual. No obstante, hay que tener en cuenta de que porque una empresa no tenga ingresos en un mes, lo cual puede reducir tus ingresos anuales en 10%, por ejemplo, y que tu beneficio operativo de este año, del 2020, caiga un 30%, eso no significa que tu valor como empresa caiga un 30%, ¿no? Porque el valor de la empresa, de una empresa, está definido como el valor presente, ¿no? De todos los flujos futuros que va a generar hasta el infinito, ¿no? Entonces, porque mi beneficio operativo o neto del 2020 caiga un 30%, no necesariamente debería haberse reflejado en una caída de un 30% en el valor de la empresa en el mercado, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros creemos que hay oportunidades de inversión actualmente en la bolsa local. Y justamente, y no obstante, esta ley lo que va a hacer, lamentablemente, va a ser que va a obligar a justamente al sistema privado a tener que vender en el peor momento posible, ¿no? Cuando en realidad deberían estar comprando y aprovechando las oportunidades que hay por las caídas de mercado, ¿no? Entonces quería culminar con esa idea. Luego, solamente, bueno, luego también agradecer al equipo de Invalor, a José Carlos, Américo, Catherine, Pablo, y solamente comentarles de que también nosotros tenemos un programa formativo, lo cual le vamos a compartir por correo para los interesados que puedan estar para aprender a invertir en bolsa, ¿no? Entonces, con esto yo culmino la presentación, culminamos la presentación por nuestra parte y vamos a empezar a revisar las preguntas que pueden haber, que hayan dejado. A ver, lo primero, Carlos nos pregunta cómo se puede saber en qué están invirtiendo los AFPs en los fondos 2 y 3. Esa información está en la SBS, es pública, lo puedes verificar en realidad. Está allí publicado, se publica de forma mensual. Y así, ahí está toda la información detallada. Luego, otra vez, Carlos nos está consultando cuándo sería el momento para usar a comprar Credicor en retail. Bueno, eso lo comentamos en el seminario, que en realidad determinar un punto exacto de compra es sumamente complicado, en realidad es imposible de hacer, encontrar el mínimo, pero lo que sí creemos, lo que comentamos en esa oportunidad es que las acciones ya están bastante baratas por los flujos futuros que van a generar, por lo tanto nos parece en realidad a estos precios una buena oportunidad para ir generando una posición en esas empresas, ¿no? Que nos gusta, al menos a nosotros nos gusta bastante tanto Credit Core como en retail. En retail, porque, bueno, básicamente no se está viendo afectada para nada en su flujo. Ustedes mismos deben haberse dado cuenta de que el supermercado está trabajando de forma regular, farmacias de la misma manera. Obviamente, quizás sea un tipo de restricción por el horario de atención, quizás el ticket de compra pueda caer en alguna magnitud, pero no es algo significativo en realidad. Y la parte de shopping malls, que es centros comerciales, sí no está atendiendo al 100% del área arrendable, obviamente, porque están cerradas gran parte de los centros comerciales. No obstante, este es un 4% de los ingresos, en realidad estos están regidos por contratos, ¿no? Contratos de alquiler, entonces hay que tener en cuenta eso, entonces por eso nos gusta Enrique. Luego Cristóbal nos comenta que si se aprueba la ley, la gran falta de valores estarían precios de comparaciones propias, como en este caso. Lo que pasa, Cristóbal, es que en realidad, bueno, yo te comento que Ferricor, bueno, tenía, o tiene un plan de recompra de acciones,
No obstante, lo ha suspendido básicamente para priorizar caja, ¿no? Como ustedes saben, por ejemplo, Ferricor no está teniendo prácticamente ingresos por un mes. Para ello ha tenido que levantar plata, ha utilizado unas líneas de crédito, unos 200 millones de dólares en unos bancos. Entonces, obviamente estas empresas van a priorizar caja, ¿no? En este momento, de que sobre todo ese tipo de empresas industriales, los cuales no están teniendo ingresos en este periodo, ¿no? En esta etapa de emergencia. Entonces, por ello es poco probable de que se pongan a utilizar su caja para recomprar acciones porque van a priorizar simplemente hacer sus pagos de costos y gastos fijos, ¿no? Por este periodo. En el tema de Credicor e Intercor, bueno, en realidad estas empresas sí se ven menos afectadas, obviamente, pero creería que no van a hacerlo tampoco porque es probable que su cartera, es muy probable en realidad que la cartera morosa aumente. Entonces van a tener que hacer mayores provisiones y su beneficio va a caer, su beneficio neto. Entonces, yo diría que para ser un poco más precavidos, probablemente van a igual tratar de reservar cierta caja. Luego nos comenta si vamos a explicar lo del efecto contagio. Eso, a ver, voy a pasar a José Carlos, voy a esperar para que nos pueda ayudar con esa consulta. Luego está el tema de la inflación. Bueno, sí, bueno, es probable de que haber mayor liquidez en la economía real se genere algún tipo de aumento en la inflación. No obstante, bueno, en realidad esto no está bajo nuestro análisis actualmente, pero sí es probable de que si se aumenta la liquidez en el sistema real se termine reflejando en la inflación. Y claro, si es que no se queda solamente en el sistema financiero. Las acciones están más subvaluadas, bueno, eso lo vimos en el seminario. Rafael nos pregunta si es que consideran de que se vendan primero los depósitos y renta. Sí, lo más probable es que primero vendan los depósitos y la renta variable extranjera es probablemente lo que va a ocurrir. Como comentamos, tienen unos 5.000 millones ahí en depósitos y en certificados, que son bastante líquidos, y tienen un 40% de la cartera en fondos mutuos del extranjero, ¿no? Sí, probablemente empiecen a liquidar eso. Y también, obviamente, esto conforme vayan estimando en cuánto va a ser finalmente la salida de flujos, ¿no? Obviamente, hoy nadie lo tiene claro. Entonces, conforme eso se aclare un poquito más, seguramente ya irán liquidando poco a poco la parte de renta variable local, porque como hemos demostrado es bastante ilíquido y no pueden empezar a liquidar de forma, eh, no pueden hacerlo así al instante, ¿no? Orlando pregunta si hay empresas que están en capacidad de comprar sus mismas acciones. Ah, yo diría que ninguna va a hacer eso por la coyuntura actual. Como les comento, van a priorizar tener caja para hacer frente a sus costos y gastos fijos y capital de trabajo, ¿no? Básicamente por eso, por la coyuntura actual. Bueno, luego de que pase esto, hay que ver también cuánto finalmente va a durar las restricciones para las compañías industriales y mineras. Pero sí, hay que tener en cuenta eso. O sea, probablemente van a priorizar la caja. A ver, para ir avanzando un poquito más rápido. Para VAP, suficientes dos ruedas en la coordinar liquidez. Sí, debería afectar. En VAP debería el efecto ser mínimo o nulo por la liquidez que hay en la bolsa americana, como les comentaba. En una rueda deberían poder vender todo. Luego está el tema. Me preguntan, mercado frontera. Bueno, del MSCI, bueno, es poco probable, diría que es poco probable porque hoy cumplimos con todos los requisitos, que son las mínimo tres activos, que son Credit Corp, Sauder y Buenaventura, por lo tanto se cumple con esa condición. No obstante, siempre está el riesgo de que por la altísima liquidez nos terminen haciendo una consulta, ya me consulta el MSCI, el Perú,
por esta preocupación que tienen con la poca liquidez del mercado, ¿no? Pero sí, esto en realidad no ayuda para nada, ¿no? No ayudaría para nada porque la liquidez podría aumentar en nuestro mercado. Sí, eso es correcto. Uno de los papeles más activos, Volca, Rica. Bueno, sí tienen una participación importante en Volcan, sí, los FPs. Sí, de hecho le va a pegar como el resto de las acciones, si es que empiezan a vender de forma masiva, ¿no? Aunque, como comentaba nuevamente, esto se va a aclarar conforme pasen los días. Como comentamos al inicio, esto tiene un mínimo unos 30 días más, o sea, un mínimo un mes. Entonces, al final, en realidad, no tenemos la certeza del impacto final en las ventas que van a tener que realizar las FPs. Esa posibilidad de que contagie las caídas a otras acciones, sí es probable que ocurra eso, ese efecto, simplemente porque se espera de que haya, porque vean caídas en algún activo, se terminen contagiando otras empresas simplemente por el hecho de que ven que una empresa del mismo sector está cayendo, ¿no? Es probable que ocurra, pero obviamente sería eso una oportunidad, ¿no? Porque simplemente hay una parte de venta forzada que en realidad no corresponde a algún tipo de fundamento sobre la empresa. ¿Permanece la cartera propuesta? Sí, sí, José permanece la cartera tal cual. No tenemos ninguna observación sobre la misma. Creemos que las empresas siguen ofreciendo bastante valor. Creemos que están infravaloradas, las 5 que forman parte. No obstante, esto podría, acá sí es cierto que podría generar otras opciones atractivas en otras empresas, ¿no? Si es que se generan caídas fuertes en el mercado. Podríamos verlo conforme transcurran los días, ¿no? Si quiero comprar acciones de Credicor, mínimo invertir. Para invertir en bolsa, mínimo te van a pedir unos 7.000, 8.000 soles. Andrea, sí, creemos de que ya han estado vendiendo acciones, lo aprobó por el Estado de los 2.000 soles, es probable. Así que creemos de que ya han estado haciendo esas ventas, pero obviamente esos eran unos 5.000 y si es que se aprueba, si es que se promulga lo del Congreso son unos 27.000 millones en total, entonces es un monto mucho mayor. En caso de Rubén, nos pregunta, artículo 25% cuántos puntos afecta el índice general. Eso va a depender muchísimo de cuánto caiga Credicor. Como ustedes saben, Credicor es básicamente el 30% del índice general. Entonces, eso va a depender de cuánto caiga esa empresa. O sea, el índice general básicamente un 50% es Credicor, Buenaventura y Sauder, ¿no? Entonces, cuánto caigan esas acciones va a terminar impactando en el índice general. Carlos nos pregunta, una persona que tiene de Ferricor. De la magnitud de Ferricor, no, pero hay varios importadores. Competencia Caterpillar, ¿no? Que también importan maquinaria pesada, otra marca como Komatsu, por ejemplo. Pero bueno, obviamente también es una oportunidad que podría presentarse, ¿no? Obviamente, una empresa como Ferricor, como yo les comentaba, puede terminar acudiendo a líneas de crédito con bancos, como yo les comentaba, ya están para levantar 200 millones de dólares, lo cual obviamente no puede hacerlo un pequeño o un mediano importador, ¿no? No tiene esa ventaja. Entonces, ¿qué podría ocurrir? Eso eh, o sea, podría terminar desapareciendo ciertos jugadores de mercado y terminar aumentando su posición de liderazgo Ferricor en la parte de bienes de capital, ¿no? Podría ocurrir eso no lo sabemos obviamente todavía, porque no tenemos claridad de cuánto va a durar este periodo en sí, de que se va a levantar por etapas o todo en un solo momento, entonces, pero puede ocurrir, ¿no? Sería un efecto en sí positivo, entre comillas, que podría resultar para las empresas que tienen mayor participación y mayor espalda para sobrevivir esta etapa, ¿no? Ya para finalizar, nos pregunta José Pericor, sí, esto lo viene invertido en Credicor y si los dividendos importantes, sí, bueno, los reinvierten, los dividendos que reciben
como participación que tienen en las acciones, lo reinvierten. Por eso se termina reflejando como beneficio en el valor cuota que finalmente generan los fondos de pensiones, ¿no? Y José Luis, para finalizar la pregunta, ¿qué tanto podrían verse en Atacocha? Bueno, la posición es que lo que pasa es que Atacocha es tan ilíquida que no van a poder venderla, así que por ese lado diría que es poco probable de que, o sea, hay un efecto en sí por la venta, pero sí, como comentamos, puede haber un tipo de efecto contagio porque una empresa que sí tiene más liquidez como Volcan, sí pueden empezar a salir a venderla por paquetes, y al ver que hay caídas en Volcan, quizás un accionista retail, minoritario de Atacocha empiece a vender sus acciones por temor, por miedo, ¿no? Entonces, a eso nos referimos con efecto contagio, básicamente. Así que, bueno, eso es lo que podría ocurrir. Y además, bueno, como siempre hemos comentado, Volcan, por ejemplo, tiene el problema de que es una empresa que está altamente endeudada, ¿no? Bueno, Atacocha sí no tiene deuda, pero el problema es que estas dos empresas, como toda minera, tienen un alto apalancamiento operativo, tienen altos costos fijos, y como no están generando nada de ingresos en este mes, eso les va a pegar bastante en sus resultados, sobre todo el primer y segundo trimestre, ¿no? Hay que estar al tanto de esos resultados. Y finalmente también nos dice, bueno, eso depende de cuánto tengas en el fondo, cuánto vas a recibir. Eso lo mostramos en la primera lámina y lo vas a poder revisar cuando enviemos la presentación por correo, que les vamos a enviar la PPT para que lo puedan tener ahí a la mano. Entonces ya con eso culminamos la parte de consultas. Solo quería nuevamente agradecer al equipo de Invalor y solamente finalizar con una pequeña reflexión que obviamente cada persona en su caso especial puede verse afectada por este periodo de emergencia de distintas maneras. Obviamente algunos sí necesitan el retiro de parte de los fondos de pensiones, pero creemos que si llega a aprobar, se le llega a promulgar esta ley, sí debería tomarse con bastante responsabilidad por los afiliados y solamente retirar, obviamente, si se necesita el dinero, ¿no? Porque básicamente, si es que se termina retirando los 27.000 millones, o sea, si todos terminan retirando su 25%, sí van a generar un efecto negativo, no solamente para ellos, sino para los que se mantienen en los fondos, y en realidad van a terminar perjudicando su futura pensión que puedan obtener, ¿no? Eso es evidente. Por lo tanto, creemos que lo razonable, lo coherente es hacer el retiro si solo si uno tiene necesidad de liquidez en el cortísimo plazo para alguna necesidad en particular, pero si no, debería mantenerse el fondo tal cual, porque como hemos visto, el fondo se va a recuperar en un plazo razonable, que son más o menos a partir de 2 años. Es donde los fondos se recuperan y como hemos visto tienen una rentabilidad anualizada más o menos entre un 7 y un 8%. Entonces, con eso culminamos la presentación. Gracias por su atención y les estamos enviando la presentación por correo y cuando tengamos otro webinar los invitamos igual, tenemos ahí sus datos para invitarlos para participar de otra presentación online. Gracias, que tengan buenas noches. Saludos para ustedes, para sus familias, cuídense en este periodo. Gracias.